Hola, mi nombre es Víctor Daniel Rosa López. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el transformador. Como objetivos vamos a tener conocer algunos tipos de transformadores, conocer la estructura interna del transformador monofásico a baja potencia. Es el que más vamos a estudiar. Pero para empezar, quiero empezar con el transformador de potencia, que este es el que se encuentra en las estaciones, donde se produce la energía, y este se encarga de elevarla a un voltaje muy alto y así poder distribuir la energía. Como vemos, es el transformador más grande que hay. Por ejemplo, ahí podemos ver que hay una persona y de altura es como unas 3 o 4 veces más alta que una persona. Luego tenemos el transformador de distribución. Este es el que podemos encontrar cerca de nuestras casas y se encarga de distribuir la energía ya al voltaje bajo, ya sea 240 voltios o 120, la que necesitemos. Luego está el transformador hermético de llenado integral, que también distribuye energía, pero la distribuye en media tensión y se usa en diversos tipos de industria. También se usa en la minería y en explotación de petróleo, etc. El siguiente transformador que tenemos es el transformador seco de encapsulado. Este se usa en lugares muy húmedos, donde la humedad es alrededor de un 95% o más, y también en lugares donde hay frío extremo. Estos pueden operar sin dificultad en menos 25 grados centígrados. También están los transformadores subterráneos. Estos se encuentran en cualquier tipo de cámaras o también en cualquier nivel de un edificio. Generalmente los podemos encontrar en los sótanos de grandes edificios, ya sea de algún hotel o algún centro comercial. Luego tenemos el transformador al que estudiaremos un poco más a profundidad, que sería el transformador monofásico a baja potencia. Como vemos, tiene un voltaje de 230 voltios AC a 12 voltios AC. Luego vamos a explicar por qué es AC, solo denos un momento, pero primero quiero explicarles qué es un transformador. El transformador es una máquina eléctrica la cual busca elevar o reducir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, siempre buscando mantener la potencia. En los transformadores ideales se dice que no hay pérdida, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. En cambio, sabemos que en la vida real esto no es así, que siempre hay pérdidas. Y estas pérdidas se pueden dar en el núcleo, en los devanados o en las corrientes parásitas. Entonces ya podemos ir avanzando a la otra imagen, en la cual explicaremos el transformador internamente. Estos están construidos básicamente por dos bobinas o devanados sobre un núcleo de hierro de silicio, los cuales están rodeados en el núcleo y tienen un aislamiento. A los devanados se le llama primario y secundario. En este caso, en el que tenemos en la imagen, el primario es la de color morado y claro, y el secundario es el de color verde, donde está conectada la carga. Y el núcleo, que está formado, como dice, por hierro de silicio generalmente. Podemos ir ya a la siguiente imagen para continuar explicándoles qué es cómo fluye la energía de una bobina a través del núcleo a la otra. Pues esto nos explica básicamente el funcionamiento de los transformadores, que se basa en la inducción electromagnética. Esto es cuando dos bobinas son acopladas inductivamente, el flujo magnético que atraviesa por una de ellas
atraviesa por la otra de manera parcial o total. ¿Qué significa? Que ambas tienen un circuito magnético en común. Al conectar una fuente de corriente alterna a una bobina, la corriente y el flujo resultante cambia de forma periódica y automáticamente en magnitud y dirección, provocando que cambie el flujo que es eslabonado por las bobinas acopladas al núcleo del transformador. Entonces, como se ve en la imagen, la corriente entraría por este devanado y produce un flujo al ser de corriente alterna. Produce el flujo magnético que iría por esto y induce la bobina secundaria y obtenemos el voltaje de salida. Y así sucesivamente el flujo está pasando por todo el núcleo. Explicado de otra manera, dice, si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo será. Si la corriente es variable, el flujo también lo será. Esto hará que tengamos voltaje en los conductores y las bobinas. O sea, como vemos en la imagen, entra la corriente, produce el flujo magnético y esta lo pasa a la bobina secundaria. Y el conductor es el núcleo del transformador. Ahora podemos pasar a la siguiente fase, la cual es ver las partes de este tipo de transformadores. Tenemos la alimentación del primario, que generalmente nosotros usamos transformadores reductores. En este caso puede ser un transformador de 120 voltios a 24 voltios, ya sea para conectar algún PLC o algún otro dispositivo, incluso nuestra computadora, solo que tenemos que transformar el voltaje de salida AC a DC. Pero eso ya sería otro caso. Entonces, tenemos la alimentación del primario, la salida del secundario, las chapas del transformador, el cual forma el núcleo, ya cuando todas están unidas, y tenemos las espiras del primario y secundario. En este caso, esta acá no está aislada por fuera, pero por dentro está el primer devanado y este que se ve acá es el segundo devanado. Entonces, ahora vamos a explicar las partes por separado, cómo sería. Primero, tenemos las láminas de hierro de silicio, que esta parte de acá sirve para incrustar el carrete de formaleta. Y en el carrete de formaleta enrollamos el alambre de cobre dieléctrico, que es para hacer los devanados. Primero, valga la redundancia, hacemos el primer devanado, que va enrollado desde abajo hasta arriba y tiene que ir firmes sin dejar separaciones para que pueda generar un buen flujo y este pueda inducir. Al terminar eso, lo que hacemos es rodear el primer devanado con un papel aislante Presspan. Esto para aislar el primer devanado del segundo. Para mantener firme este aislante, lo podemos envolver con una cinta o con tape. Y así se vería el carrete de formaleta con el primer devanado aislado. Luego hacemos lo mismo con el segundo devanado. Siendo este un transformador reductor, el número de vueltas en el segundo tiene que ser mucho menos que el primario. Luego de esto, así se vería nuestro transformador terminado. Si ven acá, las láminas están bien prensadas con los tornillos y el segundo devanado está aislado. En esta parte faltó ponerle el tape, pero siempre cumple con la función de aislarlo. Ahora podemos tener un ejemplo en condiciones ideales, para la redundancia, en la que no hay pérdidas. Y dice, para esto, primero debemos saber que la relación de voltaje en el primario y el secundario está dada por el número de vueltas que hay en cada devanado.
Por eso les digo, en el primero obtenemos un mayor número de vueltas que en el secundario. Y si vemos, el mayor voltaje está en el primario, donde hay más vueltas. En este caso tendríamos 1000 espiras o 1000 vueltas a un voltaje de 240 voltios. Entonces, por la fórmula que nos dice que N1 entre N2 es igual a B1 entre B2, entonces esto nos da que el voltaje del secundario de salida sería 120 voltios y el número de espiras sería la mitad. Esto sí lo hacemos en condiciones ideales. Ya si nosotros queremos hacer el transformador en físico, ocupamos los materiales que les enseñé anteriormente, hacemos el proceso y haríamos el cálculo del número de vueltas. También se estudiarían las pérdidas en el transformador y las pérdidas en la línea. Bueno, entonces ya por los momentos esto sería todo. Así que muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.